Para vivir desde el corazón hay que aprender a cuestionar la razón. Hace parte de las enseñanzas que compartimos y que hemos profundizado en varias ocasiones aquí en el canal Pensar con el Corazón. Y pues precisamente pensando en esa intención, en que podamos conectar con el corazón, aprendiendo a cuestionar la razón, desarrollamos estos videos de autoconocimiento y también de reflexión sobre nuestras formas de pensar, invitándonos precisamente a generar esas pesquisas, esas preguntas, esa revisión u observación sobre cómo estamos razonando, sobre cómo estamos cavilando. Hoy vamos entonces en este video a realizar otra de esas reflexiones aquí con nuestro amigo el tablero. Ya saben que me encanta escribir, rayar, aunque no tengo ni bonita letra ni hago buenos dibujos, pero yo creo que logro que se pueda entender la idea. Recordarles que estos son propuestas. Lo que estamos haciendo es compartiendo formas de interpretar, de leer diferentes aspectos de la vida, pero ustedes tienen toda la capacidad, tienen su propio corazón, que es lo más importante, para poder validar, revisar y usar como un tamiz, hacer un proceso de selección acerca de lo que te resuena y de lo que te puede servir. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? En esto de aprender a cuestionar la razón para vivir desde el corazón, pues vamos a hacer precisamente un paralelo que tiene que ver con esta expresión o este hecho, tener la razón. ¿Lo has escuchado? ¿Te suena? ¿Lo has pensado? ¿Has estado involucrado o involucrada en una de estas situaciones donde el interés es tener la razón? ¿O alguien que quiera tener la razón? Pues en nuestro proceso humano se hace muy común, demasiado frecuente, el hecho de que en nuestras conversaciones y en nuestros actos, comportamientos, refiramos de alguna manera eso, la necesidad de tener la razón. Escúchese bien, la necesidad de tener la razón. Vamos a reflexionar un poco sobre lo que eso significa, por qué se vuelve una necesidad y vamos a verlo en paralelo con el desarrollo espiritual. Entonces esto es, tener la razón versus el desarrollo espiritual. De entrada, con este planteamiento, con ese título, digámoslo así, lo que estamos afirmando es que en muchas ocasiones el hecho de tener la razón no representa un desarrollo espiritual. De hecho, puede ocurrir que sea una tranca, una traba, un obstáculo, o para que lo digamos en términos más vistos desde la inteligencia del corazón o la inteligencia espiritual, es una oportunidad de crecimiento. Es un escenario de aprendizaje. El hecho de que identifiquemos en nosotros la necesidad de tener la razón. Cuando eso ocurre y lo identificamos, estamos ante la posibilidad de desarrollar nuestra fortaleza espiritual, nuestra naturaleza espiritual, precisamente porque comenzamos a cuestionar esa necesidad. Para ahondar en ello, para meternos en materia, entonces, comencemos por lo importante, el desarrollo espiritual. Cuando hablamos del desarrollo espiritual, recordemos que esto hace referencia a el sentido. ¿Cómo así que el sentido? Para esto es que tenemos vida. El sentido de nuestra existencia, de nuestra aventura o peregrinaje en la tierra, esta experiencia de vivir tiene que ver con desarrollar nuestra naturaleza espiritual. Precisamente recordemos que la palabra espiritual tiene que ver con cualidad. Es decir, espiritual, que viene de espiritualidad, y espiritualidad, ese cierre, es cualidad de. Entonces hablamos de la cualidad de espíritu. Y la cualidad de espíritu se refiere a la condición dentro de la cual la criatura, en este caso nosotros los seres humanos, recibimos el aliento de vida, recibimos el ánima o alma desde una fuerza superior. Esa fuerza superior, esa fuente de la vida que da precisamente aliento a toda la creación, nos da una posibilidad, un potencial de conciencia sobre nosotros mismos, darnos cuenta sobre nosotros, darnos cuenta de que existimos. Y esa capacidad de observación y de metacognición, es decir, la conciencia sobre nosotros mismos, luego va a utilizar herramientas como la mente, la razón, la capacidad de pensar, poner la atención, la ubicación, la decisión para actuar, para hablar, para construir. Y dentro de todo ese proceso de desarrollo de lo que es un individuo, siempre va a entrar a jugar
una comunidad. No existe desarrollo del individuo sin la existencia de una comunidad. Por eso la sabiduría ancestral desde siempre ha enseñado que un individuo que crezca de manera íntegra, lo primero que debe aprender es el nosotros, reconocer el nosotros, antes de verse como individuo. Antes de yo aprender que el individuo, el egocentrismo, antes de aprender eso, debe aprender el nosotros. Es la conciencia nosocéntrica que la vimos, por ejemplo, en una enseñanza maya. Por aquí les dejo el video si no lo han visto. Entonces, el desarrollo espiritual tiene que ver con el sentido por el cual existimos, porque tenemos la cualidad de espíritu, recibir ese aliento de vida que además nos dota de una conciencia y de unas herramientas. Esas herramientas nos son dadas para desarrollar nuestra cualidad espiritual, es decir, para desarrollar el ser. Y el desarrollo del ser como identidad, propiedad, pertenencia, conciencia y crecimiento del individuo siempre está ligado a una comunidad, el nosotros. Yo soy porque somos, que es también una enseñanza ancestral desde el África, el Ubuntu. Yo soy porque somos. El individuo se debe a la comunidad. Y cuando el individuo comprende que se debe a la comunidad, entonces desarrolla lo mejor de sí porque quiere entregarlo a la comunidad, ya que yo soy porque somos, entonces si la comunidad está bien, yo estoy bien. Buscar o velar el bienestar de la comunidad es velar mi bienestar. Esa comunidad va desde la familia, el barrio, etcétera, en términos actuales. En aquel entonces hablamos de la familia, la tribu, el clan, entre otros. Por lo tanto, el desarrollo espiritual tiene que ver, tanto en sentido físico como en sentido espiritual, estamos hablando de unidad. Unidad que reconoce la unicidad. La unidad es el ser uno, es la integridad, es la totalidad. Y la unicidad es que cada componente es único. Entonces, yo soy único, pero soy parte de la comunidad, por ejemplo, hablando a la escala, la comunidad humana, la raza humana. Yo soy parte y tú también. Somos parte, somos uno, somos unidad en esa totalidad. Pero yo soy único y tú eres único. Tenemos unicidad dentro de la unidad. Somos particulares dentro de la totalidad. Y el desarrollo de la unicidad, de la particularidad y la individualidad tiene todo que ver con la conciencia social, es decir, el reconocimiento de la comunidad, del colectivo, del todo. Esto tiene que ver con el desarrollo espiritual. Ahora, ¿por qué esto se encuentra en confrontación con tener la razón? Porque tener la razón es una forma de olvido del sentido, porque el sentido está en la espiritualidad y en el tener la razón prevalece el ego. ¿Cómo así que prevalece el ego? Prevalece el sujeto. Prevalece el yo. Y en muchas ocasiones, la mayoría de ocasiones, como nosotros estamos educados, esta sociedad que llamamos de Occidente, etc., como tal la tendencia global, el olvido que estamos sufriendo de nuestras raíces, el olvido de que estamos conectados con la tierra, el olvido de la comunidad como tal, el olvido de nuestra propia esencia espiritual. Todo eso hace que cuando se habla del yo, del sujeto y del ego, estemos hablando de una identidad o de un reconocimiento netamente físico. Cuando toda nuestra atención y conciencia de ser se fundamenta en lo físico, entonces olvidamos la naturaleza espiritual, que es donde está el sentido. Ahí está una muy clara conclusión que yo sé que ya la tienen en mente. La falta de sentido que existe en gran parte de la humanidad es una proyección o un reflejo del olvido de nuestra naturaleza espiritual, porque ahí es donde está el sentido. Carecemos de sentido porque estamos inclinados, desbordados hacia el desarrollo de lo físico, netamente de lo físico. Ahora, así como lo espiritual tiende al reconocimiento de la unidad, lo físico tiende al pensar o al concebir la separación, porque físicamente tú estás allá y yo estoy acá. Y cuando físicamente tú estás allá y yo estoy acá, entonces hablamos de mundos separados. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, aquí ya aparecen unas formas y dentro de estas formas hay un mundo, dentro de esta forma hay otro mundo.
Y así somos, o sea, físicamente aquí adentro se conciben unas cosas y allá adentro se conciben otras. Y eso hace parte de la comunidad, de la unicidad. El punto es que cuando olvidamos el sentido, perdemos la noción, la disposición a que lo que hay en este mundo, con lo que hay en ese mundo, logremos verlo como un universo entero. Entonces tenemos una visión mucho más corta desde lo físico, porque soy yo y tengo que prevalecer sobre ti. Y tú tienes que tratar de prevalecer sobre mí. Pero no somos capaces de ver lo que hay más arriba en esos términos. Yo soy un mundo, tú eres otro mundo, estamos en guerra y punto. Somos diferentes. Cuando se concibe el sentido, no se habla simplemente de que yo soy un mundo contra ti que eres otro mundo. Se habla de que yo soy un mundo, tú eres un mundo, pero somos el universo, somos el cosmos. Es decir, la noción espiritual permite la visión trascendente, trascendental o elevada que nos conecta, la unidad. Mientras que aquí desde lo físico, cada uno en lo suyo es una cajita, es una forma conteniendo una forma de pensar, una manera de pensar que va a chocar con la otra. Y que entonces yo necesito que prevalezca como un acto de sobrevivencia. ¿Dónde existe el instinto y sentido de sobrevivencia? En lo físico, en nuestra visión física. Aclaro, no estoy hablando de que el cuerpo es malo, de que nuestra experiencia física es mala, no. Estoy hablando de que todo tiene un orden, hay una lógica en cómo funcionan las cosas. Y dentro de la lógica, primero es el espíritu. Luego el espíritu le da sentido y propósito a la experiencia física. Cuando se experimenta lo físico sin la conciencia espiritual, entonces perdemos sentido. Y ahí es donde este instinto físico de sobrevivencia se convierte en guerra, violencia, confrontación, que llega hasta lo físico, la violencia como tal, con los puños, etcétera, y las armas, o se queda en simplemente yo tengo la razón, tú estás mal, o tú tienes la razón, yo estoy mal. Ahora, fíjense en esto. La razón es una forma de concebir, de analizar, de procesar, de clasificar, de leer, de interpretar un acontecimiento, una situación o a las personas. Es una forma de leer. ¿Listo? Es un punto de vista. Cuando tenemos la razón es una forma de ver algo. Y cada uno lo va a ver desde su contenido, desde lo que tiene dentro de su existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma como ve, y vamos a poner el ejemplo, un ejemplo típico aquí. Si aquí aparece esta figura, y estos son 4 personas, para que lo está viendo, digamos que lo está viendo así como ustedes, entonces esto es un 3. Hagan de cuenta que la figura está en el suelo. Estas 4 personas están de pie, viéndolo. Entonces, lo ve como tú lo ves, que es un 3. Pero si te pones en la posición de acá, viendo esto en el piso, lo va a ver como una W. Este de acá lo va a ver como una M, y este de acá lo va a ver como una E. Cada uno en su posición, todos tienen la razón, porque en su punto de vista, eso es lo que están viendo. Hay una visión elevada que trasciende el punto de vista individual, que dice que eso es una figura, y que como figura puede tener diferentes representaciones, significados y lecturas, porque las lecturas corresponden al sujeto. ¿Las lecturas de qué? De la forma. Entonces ahí vamos a ver otra diferencia. Cuando hablamos de la razón, estamos hablando de formas. Y en el desarrollo espiritual, la visión elevada y trascendente, estamos hablando del fondo. Lo trascendental, lo que es primero, el fondo, desde el cual luego se desarrolla la forma. Así es como nuestra espiritualidad, lo que somos en esencia, es lo que le da sentido al cuerpo. Primero el fondo, luego la forma. El fondo debe prevalecer y darle sentido a la forma. Entonces, cuando nos quedamos en el punto de vista del sujeto, nos fijamos en la forma y ahí es donde queremos tener la razón, es que eso es así y ya. Pero cuando adquirimos la visión elevada o trascendente, en este caso, ver que es una figura y que la figura tiene diversas lecturas, que la lectura corresponde al punto de vista. Por ejemplo, por lo tanto, este tiene la razón, este tiene la razón, este tiene la razón, este tiene la razón y este tiene la razón. Todos tienen la razón. ¿Qué significa esto? Que discutir, luchar, competir por tener la razón, sencillamente es una pérdida de tiempo.
Es la pérdida de tiempo, es la falta de noción sobre la espiritualidad, porque el hecho del instinto de sobrevivencia desde lo físico me hace creer que tener la razón me tiene seguro. Yo necesito estar por encima porque me estoy viendo separado, estamos compitiendo. La competencia hace que yo necesite estar por encima de ti y que yo necesite un reconocimiento y un nivel de competencia. Un reconocimiento en la competencia, no solamente competitividad, sino competencia, que yo soy apto para. Todos esos son procesos naturales dentro del nivel que nosotros tenemos de desarrollo como raza humana. Si hablamos en términos de una de las informaciones que hemos compartido, un mensaje de las estrellas en el cual se plantea que en unos ciclos, en unos tiempos de crecimiento, estamos en precisamente una cápsula temporal cuyo objetivo es aprender a razonar. Dentro de esa cápsula, que es llamada segundo día de creación, nosotros tenemos todos estos hábitos. El hábito de necesitar tener la razón, porque al tener la razón, yo estoy validando mi existencia física y mental, pero me olvido de la espiritual. Entonces, en un momento en que yo pueda tener la razón contigo, hago lo que sea, hago lo imposible, busco todos los argumentos, levanto la voz, uso la fuerza, las manos, te amenazo para que digas que yo tengo la razón. Listo, esa batalla tal vez la gano, salgo victorioso y tengo la razón, pero para la dinámica de la vida, para continuar la vida, ya no voy a contar contigo, te pierdo a ti. Si eso sigue pasando y persona a persona yo prefiero tener la razón que sumar la conexión con la persona, entonces se destruye la comunidad. Si se destruye la comunidad, se deteriora el desarrollo individual, personal, porque en términos de ser y de esencia, cada uno de nosotros somos reflejo, somos espejo. Si te pierdo a ti, pierdo la posibilidad de ver cosas de mi propia esencia. Porque hay elementos que yo no veo, ni de mis sombras ni de mi luz, pero que las logro ver cuando tengo espejos, o sea, cuando te tengo a ti. Cuando yo prefiero tener la razón a conservar la conexión contigo, pierdo esa posibilidad. Entonces pierdo desarrollo espiritual. Y si eso pasa en todas mis relaciones, entonces alejo de mí a mi mamá, alejo de mí a mis hermanos, alejo de mí a mis amigos, porque siempre impongo sobre ellos mi punto de vista. Cuando en ellos o desde ellos también pueden haber puntos de vista válidos. ¿Qué determina esa validez? La visión del fondo, la visión trascendental, la visión desde arriba. ¿Qué nos va a enseñar? Que el sentido no se trata de tener la razón, se trata de hallar desde este lado las lógicas que tiene la creación. Las lógicas naturales, que también podemos llamar ley de la creación. En el video donde estuvimos trabajando sobre el pensamiento, sobre la trampa del positivismo y el llamado a ser realistas, hablamos al final del ser y de la ley. La inteligencia del corazón nos guía en esto, identificar las lógicas de la creación. ¿Cómo así que las lógicas? Una la mencionamos ahora. Primero es el espíritu, luego el cuerpo. Porque el cuerpo físico existe para el espíritu. Es herramienta para el espíritu, no al contrario. No es el espíritu herramienta para el cuerpo. Es el cuerpo herramienta para el espíritu. Eso establece que el propósito está en el espíritu, que primero es el espíritu y que por lo tanto, dentro de esas lógicas, el espíritu debe guiar nuestra experiencia. Eso es una lógica. Cuando nosotros como seres humanos aprendemos a desarrollar nuestro crecimiento con base a identificar las lógicas o leyes de cómo funciona la vida, eso se convierte en la base o el elemento que nos guía en las conversaciones. Entonces ya la conversación no se va a tratar si tú tienes la razón o yo tengo la razón. La conversación consiste en que juntos hallemos las lógicas de la vida. No se trata de ver quién sabe más, porque habrán momentos donde yo concibo de una manera más integral algo, más completa, y puedo ilustrarte y puedo guiarte en ello, puedo compartirlo contigo. No es un conocimiento mío, es lo que yo he podido aprender del conocimiento que es la vida como tal. Pero en otras ocasiones serás tú quien tenga esa experiencia y ese conocimiento. ¿Y qué vas a hacer? Compartirlo conmigo. ¿Qué quiere decir esto?
que cualquier diálogo que se desarrolle con base en la preeminencia del desarrollo espiritual y que está por encima y antes de la necesidad de tener la razón, que es mera sobrevivencia, esos diálogos que se desarrollan desde la conciencia espiritual elimina o pierde de vista la noción de vernos separados, de que tenemos que competir, de que alguien tiene que ganar, y toma la noción de que estamos juntos en un camino de aprendizaje. Y como estamos juntos en un camino de aprendizaje, entonces mi interés no se queda en que lo que yo venía pensando y la convicción que yo tenía sea cierta. Se trata de que a través de ese compartir podamos encontrar nuevos elementos para comprender la ley. Porque a veces tener la razón es eso. Tener la razón en muchas ocasiones, como es sobrevivencia, es el miedo a perder seguridad sobre mí mismo. Y perder seguridad sobre mí mismo para algunas personas significa darse cuenta que lo que vienen pensando, lo que han venido pensando durante toda su vida, al final de cuentas no es lógico dentro de la creación. No tiene sentido. Entonces debe cambiarse. Y muchas personas, por no cambiar lo que han venido pensando durante toda su vida, se cierran a defender y a afincarse en su razón. Y la defienden desde intolerancia, indiferencia, violencia y de otras maneras, mentiras, por defender esa noción. Ahora, esto no quiere decir que en toda conversación tengamos que estar de acuerdo, que en toda conversación tengamos que llegar al punto de decir, bueno, listo, ahora sí estamos pensando igual, porque eso no se trata de eliminar el proceso de individualidad o de crecimiento personal. No, vuelvo, no se trata de tener la razón, sino de hallar las lógicas. Y la lógica de la vida dice que como somos individuos, cada uno tiene un proceso distinto. Y como tenemos un proceso distinto, quiere decir que lo que tengamos que aprender, lo vamos a aprender a nuestro propio ritmo y en su debido momento. Entonces, si yo concibo algo de una manera y necesito que tú lo concibas así, estoy tratando de tener la razón. Si yo concibo algo de una manera y lo comparto simplemente porque es la forma como lo veo, sin necesidad de que tú comiences a decirlo así, estoy respetando tu proceso. E igual a la inversa, si tú concibes algo y necesitas que yo me vaya creyendo en eso, necesitas convencerme, que yo cambie toda mi forma de pensar y diga, hey, sí, es como dices, entonces estás necesitando tener la razón. Si tú compartes lo que estás sintiendo y tu forma de concebirlo, porque es lo que estás viviendo de manera honesta y abierta, y permites que yo, en mi camino, en mi aprendizaje, hoy, mañana, en 2 semanas o en 30 años lo aprenda, estás respetando mi proceso. No significa si soy lento o si soy bruto, no, es simplemente el proceso de cada uno, cada quien con su ritmo. Aquí lo importante no es si yo me muero y de aquí a la muerte logro alcanzarte a ti en tu nivel de sabiduría y de comprensión. Aquí lo importante es que yo, en mi propio camino y en mi propio proceso, avance. Si yo avanzo un paso frente a mi camino, estoy avanzando. Porque cuando quiero verlo en términos de comparación, estoy metiéndome de nuevo aquí, en el sujeto, en la forma, en la competencia, en que la comunidad sea para competir, para ver quién es mejor y no para ayudarnos todos juntos, que es otra enseñanza de esa sabiduría nosocéntrica. El hecho de saber que muchas cabezas piensan más que una. En esos términos, vuelvo, un diálogo se trata, una conversación entre diversas personas consiste en una sinapsis, en que tú eres una neurona, yo soy otra neurona y podemos hacer sinapsis, conectar lo que sabemos y nutrirnos los dos. Mientras que en la posición de tener la razón, a mí no me importa el hecho de que tú seas una neurona y también has aprendido cosas y tienes un recorrido. A mí me importa que las cosas son como yo las veo y punto. Tiene que ser así. Esa es mi lógica, que no necesariamente es las lógicas de la vida. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y somos susceptibles de que lo que yo hoy aseguro mañana cambie. Porque seguimos aprendiendo de estas lógicas de la vida. Porque ante todo lo que podemos asegurar es que somos grandes ignorantes. Siempre es más lo que ignoramos que lo que sabemos, siempre. Y esa conciencia sobre el permanente proceso de aprendizaje en el que estamos es el que nos va a permitir a cada uno de nosotros disponernos a crecer, disponernos a aprender del otro, saber que
prima el desarrollo espiritual en términos de conectar, de comprendernos, de respetarnos, de experimentar el amor como el dar lo mejor de mí, y eso incluye el saber escuchar, y en ese elemento desarrollarnos espiritualmente o en esencia como algo que está por encima de simplemente tener la razón. Espero que este video, esta explicación y esta invitación haya sido clara y nos dé la oportunidad de identificarnos en los diferentes momentos de nuestra vida, en las diversas relaciones, cuál es el impulso que tenemos, cuál es la necesidad, qué es lo que nos está motivando a hablar, a decir, a explicar, a imponernos o a transmitir una idea. Si quiero estar por encima del otro o quiero sumar con el otro. Porque si queremos sumar con el otro, todos ganamos. Si yo quiero estar por encima del otro, la victoria es momentánea, es aparente y al fin de cuentas estoy perdiendo. Se trata del fondo, de ser fiel al fondo, porque la fidelidad al ser se convierte en felicidad del ser. Fidelidad al ser, que es el fondo espiritual, se convierte en felicidad del ser, que es la meta, es lo que estamos buscando. El logro y construcción de nuestra felicidad y de nuestra prosperidad solamente es real cuando se fundamenta en el desarrollo espiritual. De resto es aparente y por lo tanto será temporal. Gracias por estar aquí, gracias por darme de tu atención, de tu tiempo. De nuevo espero que te haya sido de valor. Si es así, dale like, comenta qué tal te pareció, alguna pregunta y comparte con tus amigos, tus familiares, gente que le pueda interesar. Suscríbete al canal si no lo has hecho y si también lo sientes nos puedes apoyar en el botón de gracias. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.